Bien, muy buenas noches, pueden sentarse. Esta noche les traigo un mensaje bien, espero que sea bastante breve, pero muy conciso. El mismo pasaje nos va a ayudar mucho esta noche a poder entender lo que el Señor quiere decirnos esta noche. Y antes de orar, vamos a Nehemías, el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Si a alguien le falta una Biblia, por favor levante la mano para que le lleven una. Todos tienen Biblia. Bien. Nehemías capítulo 8, vamos a leerlo completo. Dice: venido el mes séptimo, Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Oremos.
Padre, queremos saber qué tú tienes para nosotros esta noche. Tenemos aquí tu palabra. Te pedimos que prepare nuestros corazones para recibir lo que tú nos quieres, lo que tú quieres que decirnos esta noche. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer esta noche aquí. Pon palabras en mis labios para que yo pueda decirle a mis hermanos el mensaje que tú nos has dejado en este libro. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Esto es un mensaje de recordar. Esto es una historia de recordatorio. Haciendo el preámbulo de este pasaje, Nehemías había, en el libro de Nehemías, ya habían terminado el pueblo de Israel, habían terminado la diáspora, y ya habían terminado el muro, el templo, el muro y la ciudad ya se habían reconstruido. Israel ya había sido conformada como nación y estaba bajo el liderazgo religioso de Esdras, y el liderazgo político lo ejercía Nehemías como el gobernador. Había pasado más de 120 años después de la diáspora, después que Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén. La diáspora lo había sacado a ellos de alrededor de 700 años de idolatría. Pero el pueblo de Israel había caído en la incredulidad, había caído en el olvido. La misma diáspora se había encargado de hacerle olvidar a ellos, a la mayoría de ellos, quiénes eran ellos y de dónde habían venido. Historias como esta en la Biblia tenemos parecidas, como la conversión de la ciudad de Nínive por la predicación de Jonás, y asimismo el día de Pentecostés, el día que los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo. Son historias de conversión, o sea, casos de conversión masiva. Este día la palabra de Dios había sido predicada y el pueblo había entendido, primero había atendido, después había entendido y había recibido con gozo la palabra del Señor. Hay una canción que dice que la distancia es el olvido. Israel ya había durado muchos años fuera. En un primer éxodo por Zorobabel, a los 70 y pico de años después de la diáspora judía, después de Nabucodonosor, habían ido volviendo a Israel hasta este punto, que hace más de 120 años de esta diáspora. Pero sabemos también que lo que se escribe no se olvida. El Señor nos ha dejado su palabra y nos la ha dejado escrita, ha trascendido por los tiempos, ha trascendido los idiomas y todas las guerras y todas las vicisitudes, y tenemos aquí su palabra por escrito. De manera muy fácil nosotros podemos tener acceso por internet también a ella. El caso es que no ha habido una época donde la palabra de Dios haya sido tan fácil accesarla. Estas personas habían pasado por una guerra, habían pasado por una destrucción, y era un milagro que ellos tuvieran la palabra. De hecho, la iglesia primitiva no tenía las Biblias como la tenemos nosotros ahora. De hecho, predicaban solamente con el Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. La memoria histórica escrita trasciende los tiempos. Sabemos que las sociedades que olvidan su historia están destinadas a repetir los mismos errores. Tenemos como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. El general MacArthur había ordenado que se documentara gráficamente, no solamente por escrito, sino gráficamente con fotos y videos, todas las atrocidades del Holocausto, para que no se le ocurriera a un tonto o a un payaso decir que esto no había ocurrido. Conocer nuestras raíces familiares también es una manera de nosotros buscar nuestra identidad, y bueno, y tener eso escrito puede ser valioso. Tenemos de ejemplo los manuales de procedimiento, esos manuales que nosotros nunca leemos antes de armar algo, ¿verdad? Pero estos manuales tienen las instrucciones para cómo deben hacerse las cosas. En el caso, por ejemplo, de las compañías, registran los límites y los alcances de las reglas y pueden resolver cualquier duda o conflicto, siempre por escrito.
La Biblia es el manual de Dios y vemos en esta historia que este pasaje comienza precisamente con una persona que es un escriba que conoce la palabra de Dios. Comienza el pasaje abriendo este libro. Pero vamos a ver más adelante que no solamente lo abrió, sino que le pidieron que buscara la palabra de Dios. Los errores comunes que se cometen frente a las instrucciones, y es que lo primero es que no leemos los manuales. Y si nos vamos al ámbito de nosotros los cristianos, pues tenemos que revisar qué tanto nosotros leemos nuestro manual, que es la Biblia. Cuando las oraciones son verbales, no se presta atención. Cuando son por escrita, no se leen. Además de eso, a esto se le une la mala actitud cuando se le está dando instrucciones a una persona. Y esto entonces termina la persona teniendo desconocimiento total o parcial por no prestar atención o no leerla, no muestra interés o sencillamente a la gente no le importa las instrucciones. Cuando no se escucha ni se estudia, no recordamos y peor aún, olvidamos. Por eso nosotros debemos de estudiar y leer la palabra para nosotros recordar en el momento indicado y no olvidar. Nuestro pasaje de esta noche es una historia de reconciliación y de recordación. Es ponerse al día con el Señor. Esdras, como escriba, como doctor de la ley, no solamente ese talento que pudiera tener, el Señor lo usó poderosamente. Y Esdras es el ejemplo del predicador o del que enseña con la predicación expositiva. Y aquí yo encontré una breve definición de lo que es la predicación expositiva. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de éste a sus oyentes. Esa es la predicación expositiva. Y los beneficios de la predicación expositiva es que da a conocer la palabra de Dios para que impacte en la vida de las personas. Explica y aplica la Biblia para que se entienda. Hace que las escrituras sean enseñadas fiel e íntegramente y es la clave para la renovación de la iglesia. A veces las predicaciones que son temáticas, bueno, también son buenas, pero realmente aquí vemos en este pasaje que este escriba usó la predicación expositiva versículo por versículo, dando a entender lo que significa cada uno. Lo que podemos aplicar de esta historia para nuestra iglesia es precisamente que con la predicación expositiva, Esdras provocó un avivamiento en el pueblo de Israel. Vamos a ver cuáles son los beneficios según este pasaje. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, y Esdras confió en eso. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Y no es casualidad de que estemos aquí esta noche. Pablo habla de las personas que tienen por costumbre no venir a la iglesia, que no les gusta congregarse. Este es el sitio donde nosotros hemos santificado, hemos separado para nosotros estudiar la lectura, para nosotros venir con atención y aprender de qué es lo que el Señor pues quiere saber, qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Por eso Él manda su palabra y Él sabe que no vuelve vacía. Este pasaje es un fiel testimonio de la bendición que es el haber sido instruido por medio de la predicación expositiva. Lo hacemos así, por ejemplo, en los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos, aunque no es una prédica, pero es una manera de predicar, hacer predicación expositiva. La palabra de Dios debe provocar en el pecador y en el cristiano en general, en el ser humano en general, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, debe crear una necesidad. Nosotros confronta nuestro corazón y nuestra condición frente a Dios. Volviendo al pasaje, haciendo precisamente una predicación expositiva de este pasaje, podemos ver en el versículo 1, y yo quiero que vayamos viendo, que había un mismo sentir. Esta es una condición muy importante para un avivamiento en una iglesia, para una renovación.
en una iglesia para que haya un motor, para que pueda prender el motor, un mismo sentir. A veces no hay un mismo sentir, pero aquí vemos en este pasaje que sí había un mismo sentir. Pablo habla acerca de este mismo sentir. En Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Y vemos en el versículo 1 que el pueblo se juntó, como dice, como un solo hombre. Y como un solo hombre pidieron comida espiritual. Y aquí le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. No pidieron cualquier cosa, sino pidieron lo que Dios le había dado precisamente a ellos, que fue la palabra. En el versículo 2 vemos que, en el versículo 1, 2 y 4, que para que estas cosas se puedan cumplir, tiene que haber una persona que dirija, tiene que haber un pastor. Y bueno, pues gracias a Dios que nosotros tenemos en nuestra iglesia nuestro pastor y que vela por la doctrina. Vemos también aquí en el versículo 3 que la palabra de Dios no hay distinción de género. Vemos que aquí dice, y leyó en el libro de la plaza, está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y todos los que podían entender es hasta los niños, que también necesitan de una relación personal con Cristo, a pesar de que sean pequeñitos. Y nosotros tenemos que exponer a nuestros hijos y a todos los niños de todas las edades a la palabra de Dios. Aquí se hizo en esta reunión esto. Vemos también en el versículo 3 que hay que dedicarle tiempo a la enseñanza. Una prédica, por lo general, ya a la media hora, pues las personas no están prestando atención. Aquí vemos que estas personas empezaron desde la mañana y estaba el mediodía y todavía en la noche, y estaban todos atentos. Y es que hay una cuestión de interés, de sumo interés para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Hay que dedicarle tiempo. Y aquí vemos cómo estas personas pues le dedicaron su tiempo. Quizás se lo dedicaron todos juntos. No pretendo que hagamos una prédica de un día entero, pero a la semana nosotros podemos acumular muchas horas de lectura y de nosotros poder delante del Señor pues estudiar su palabra. Vemos aquí que la enseñanza bíblica es entendible. La misma palabra de Dios es para todas las edades, para todos los tipos de personas, para todo género. La palabra de Dios no es misteriosa, no hay misterio, no hay cosas que no se puedan entender. Lo que pasa es que hay que estudiar. Hay pasajes que pueden ser un poco densos, pero se pueden resolver con otros que sean más claros. Pero en general, la palabra de Dios es entendible por sí sola. En la predicación expositiva se le da el sentido entonces que necesitan las personas que en un momento dado algún pasaje no puedan entender. Por eso un pastor necesita también de maestros. El trabajo no es de él solo. Nosotros tenemos que prepararnos todos nosotros para estudiar también, para que cuando nos toque tener que enseñar, y esto es uno de los dones, ¿verdad?, dado a la iglesia, que es el de la enseñanza. Orar porque el Señor nos haya puesto en privilegio en alguna de las funciones, en alguno de sus dones, que en este caso sería la enseñanza. Aquí vemos en el versículo 4 que Esdras tenía 13 levitas que lo ayudaban. Y bueno, aquí tenemos varios cursos de escuela dominical, y se supone que cada curso debe tener su maestro. Aquí vemos que le sobraban a Esdras ese día los ayudantes o los maestros. Imagínense, en aquella época no había micrófonos, o sea que después de cierta cantidad de distancia de Esdras, pues entonces estos levitas entonces volvían y repetían lo que Esdras decía, para que los que estaban más atrás pudieran entender, y entonces a manera de grupo o de partes pues pudieran ir entendiendo todo lo que aquí se estaba hablando. Vemos también en este pasaje, versículos 5 y 8, y es que el mensaje debe de ser bíblico. Vemos en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Vemos en el versículo 1 que
que pidieron no fue que le contaran cuentos, que le hicieran historias, sino que buscaran el libro de la ley. En el versículo 5, como había dicho, dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es algo como lo que nosotros tenemos aquí, tenemos el púlpito y la palabra de Dios está más alto. O sea, el sitio estaba preparado para que la palabra de Dios pudiera ser expuesta. Los versículos 5 y 7 nos hablan de prestar atención. Este pasaje nos habla a nosotros de que 2 veces nos menciona que el pueblo estaba atento. Nosotros tenemos que prestar atención. Nosotros nos distraemos muy fácilmente. Si no es con el celular, es con el de al lado o lo que fuera. Y aquí vemos que todas las personas estaban muy atentas, muy atentas. Vamos a leer aquí, por ejemplo, uno de estos versículos. Dice el versículo 5, en la última parte dice: cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Antes del estudio de las Escrituras hay que reconocer a Dios. Y vemos en el versículo 6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y podemos ir viendo la estructura de este culto racional que Esdras estaba creando. Vemos que primero hay un púlpito, vemos que está la palabra de Dios, vemos que hay un maestro, que hay un pastor, hay un predicador, y que no solamente eso, sino que hay 13 maestros más. Vemos también que el público es cualquier persona, hombres, mujeres, niños, todo el que pueda entender. Esto se está pareciendo como a una iglesia, ¿verdad? Este es el culto racional que Esdras está aplicando aquí. Y vemos por último que Esdras pide la bendición de Dios, bendice a Dios, y que dice el pueblo: amén, amén. Vemos una aprobación de Dios. La iglesia debe buscar la aprobación de Dios diciendo amén y alzando los brazos. Una manera de aprobar. Todo esto está muy bien, y todo puede estar dispuesto, pero hay que humillarse delante de Dios. Dice el versículo 6, que alzando amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Una posición correcta de humillación y de adoración. Nosotros podemos ser irreverentes o arrogantes con la palabra de Dios, porque a veces la palabra de Dios tiene su ácido también, y hay personas que no les gusta. Desde este púlpito yo estoy seguro que Esdras estaba diciendo lo que tenía que decir, estaba leyendo la palabra de Dios. La predicación expositiva hace que no se brinque en versículos, sino que se diga todo el contenido que hay, y la misma palabra de Dios se puede explicar por sí sola. Hay que tener una actitud de adoración basado en un culto racional. Aquí vemos, yo le acabo de explicar a ustedes 11 puntos que yo pude sacar de este pasaje en cuanto al culto que Esdras estaba dirigiendo. Y lo primero es un mismo sentir. Se necesita un pastor o un maestro o una guía que enseña. No hay distinción de género ni de edades. Hay que dedicarle tiempo a la enseñanza. Tiene su tiempo, ni poco ni mucho, su tiempo. La enseñanza bíblica es entendible, no debe ser entendible, es entendible. La Biblia es entendible para todas las edades y para todas las personas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros podemos estar seguros de que le vamos a llegar al corazón a las personas. Recuerden que el preámbulo de esta parte aquí, de este tema, es que la palabra de Dios no vuelva vacía. Nosotros podemos estar seguros de eso. Nosotros sencillamente estamos tirando la semilla. El Señor se encarga de que germine. Se necesitan maestros que cooperen con el pastor o que cooperen con el guía. Y claro que sí, no solamente puede ser el pastor. El pastor necesita ayuda. En la escuela dominical él no puede dar todas las clases. En los estudios bíblicos él no puede dar todos los estudios bíblicos, sino que deben de dirigirse maestros según los dones que el Señor haya dado por medio de su Espíritu Santo. El mensaje debe ser bíblico.
No pueden ser cantos de sirenas, ni cuentos, ni historias, ni nada de eso. La predicación expositiva ayuda mucho a eso para concentrarse en los textos que nosotros estamos leyendo. Las escrituras deben tener la preeminencia del discurso. Hay que prestar atención, 8, hay que prestar atención a la palabra de Dios. No es suficiente con que todo esté preparado y que nosotros no prestemos atención. Hay que prestar atención, tenemos que mostrar interés, porque el que no presta atención a las instrucciones que la Biblia le da, sencillamente entonces la conoce parcialmente o la ignora o no le interesa, y lo peor es que no la recuerda o la olvida. Antes del estudio de las Escrituras debemos de orar, debemos de pedir que el Señor dirija toda enseñanza o toda prédica. La iglesia debe buscar la aprobación de Dios. Amén, así sea. Y por último, 11, hay que humillarse delante de Dios. Nosotros no podemos oír la palabra de Dios con la actitud que a nosotros nos venga en gana. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros venimos a adorar al Señor. El estudio de la palabra es una de las maneras de nosotros adorar al Señor. El interés que nosotros mostramos por la palabra de Dios es una manera de adorarle y de saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para poderle adorar entonces con nuestra obediencia. La enseñanza bíblica explica y aplica la Biblia para que se entienda. Vemos en el versículo 7, 8 y 9, en este pasaje, 3 veces dice, versículo 7, hacían entender, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente para que entendieran, y ponían sentido de manera que entendiesen la Escritura. Y aquí en el versículo 9 dice, y hacían entender al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. 3 veces en este pasaje la palabra de Dios nos muestra de que Esdras y los maestros, los levitas, estaban interesados porque la gente entendiera. Y así debe de ser. Cuando nosotros tenemos el privilegio de enseñar o de predicar, nosotros tenemos que asegurarnos de que la gente nos está entendiendo, o por lo menos esperar eso. La enseñanza bíblica perfora el más duro de los corazones. Bueno, sabemos por el versículo en Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos vamos al versículo 9, donde dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Wow! La palabra de Dios llegó a esta persona, no volvió vacía. Dice que el pueblo entero estaba llorando. La palabra de Dios no tenía que hacer una hipérbole, una exageración, diciendo, o una metáfora, tomando una parte por todos y diciendo que todo el pueblo estaba llorando, si nada más era la mayoría o la mitad. Todo el pueblo estaba llorando. Cuando leemos en Jonás que la ciudad de Nínive se convirtió, tenemos que pensar que todos los habitantes de esa ciudad se arrepintieron, no quedó ninguno sin arrepentirse. Aquí vemos que es así. Dice que todo el pueblo lloraba, la palabra de Dios había penetrado en ellos, había roto, ¿verdad?, los corazones, y eso es lo que pasa cuando un pecador confronta su vida, confronta su pecado con la palabra de Dios. Eso es lo que debe de lograr una predicación o una enseñanza bíblica. El culto a Dios debe provocar el más inefable gozo. Y aquí vemos una expresión que dice, no os entristezcáis, y lo menciona 5 veces. 5 veces en el versículo 10, 11 y 12 dice, el versículo 10, y comed grosura y bebed vino dulce, enviad porciones, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis, en el versículo 11. Versículo 12, gozar de grande alegría. Eso debe de provocar en nosotros las enseñanzas bíblicas. Gozo inefable, como dice el himno, maravillosa gracia. Así es, no debe ser menos de ahí. Eso provoca la palabra de Dios, y cuando un pecador se convierte, dice que hay fiesta en los cielos, ¿verdad?, delante del trono de Dios. No os entristezcáis. También la palabra de Dios, vemos aquí en este pasaje que provoca la coinonía o el compañerismo y el ágape, el amor desinteresado. Vemos aquí 2 ejemplos. En el versículo 10
dice enviar porciones a los que no tienen nada preparado. El versículo 15 dice que, perdón, no, el versículo 10 dice enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Y dice que también que compartieran pues todo lo que tuvieran con los otros, con los que no tenían nada preparado ahí. El gozo que vemos que este pueblo al reconciliarse con Dios, pues vemos que hay fiesta, vemos aquí en el versículo 15 y 16, lo que pasa es que no quiero llegar ahí todavía porque es ahí donde tengo la conclusión. Dice que todo el pueblo se fue, versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le había enseñado. Eso es lo que provoca la palabra de Dios en los creyentes, gozo. Cuando cantamos, pues cantamos con gozo. Cantábamos un himno ahorita que decía canten con alegría y nosotros no podemos cantar así, canten con alegría, no. Y yo siempre le hago señas a Francia. ¿Dónde está Francia? ¿Verdad? Cuando cantamos ese himno. Punto 17, y es el penúltimo, estoy terminando. Este pasaje nos habla del compromiso de instaurar un altar familiar para continuar el culto de Dios en casa. Les recuerdo que estamos hablando de un pasaje, de una historia que nos habla de restauración y avivamiento. El trabajo no es solamente una vez a la semana, sino que nosotros debemos de continuarlo todos los días en nuestras casas. Dice en el versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. No le dejen solamente a la iglesia en la responsabilidad de su crecimiento espiritual y el de su familia. Realmente nosotros los que somos padres, ¿verdad? O los que somos cabezas de familia, nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios de darle cuenta de qué hicimos con nuestros hijos si los expusimos a la palabra de Dios. Si lo llevamos para que conocieran la salvación, solamente nosotros los padres somos responsables de ello, o de traerlo a la iglesia y de hacer también lo que es el altar familiar o continuar el culto al Señor allá en la casa. Este altar familiar comienza con el devocional propio de cada uno de nosotros, con nuestra oración matutina, con compartir una porción de la palabra, unos minutos nada más. El Señor no nos pide que duremos medio día o que duremos 2 días haciendo esto. Son momentos que valen oro y que son quizás 2 o 3 minutos ahora que van a transportarse a la eternidad para siempre. Último punto, el que pude observar aquí es que no olvidar el primer amor. Y no es casualidad de que este pasaje termine precisamente, este jubileo, este ágape, esta fiesta termine con una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Muchos no sabemos de qué se trata esta fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos el Señor la instauró para recordarle a Israel el tiempo que pasó en el desierto, el tiempo que vivió en tiendas. Y nosotros los cristianos debemos de celebrar todo el tiempo la fiesta de los tabernáculos, para nosotros recordar que nosotros salimos de Egipto, que nosotros salimos del mundo y que el Señor nos ha llevado durante todo un tiempo, ¿verdad?, por el desierto para llevarnos a la tierra prometida. Nosotros ahora mismo vivimos en un tabernáculo, vivimos bajo ramas, porque nosotros no somos de aquí, sino que vamos para nuestra tierra prometida, que es la ciudad celestial. Todo esto, y aquí pues llego a la conclusión de que el Señor nos ha dejado ordenanza y nos ha dejado un culto racional, porque Él sabe que nosotros, nuestra naturaleza pecadora, pues nosotros entonces somos malagradecidos y olvidamos. El Señor nos ha dejado 2 ritos, que es el bautismo y la Santa Cena. Y estos 2 ritos nos hablan a nosotros de la obra de Cristo en la cruz y de lo que el Señor hace en nuestras vidas. En el bautismo nosotros morimos al pecado, ¿verdad?, y nacemos a una nueva vida. O morimos para esta vida para entonces ir a una nueva vida.
cuando hacemos la Santa Cena recordamos que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Los judíos tenían más ritos que nosotros. En Colosenses 1, los versículos 16 y 17 nos habla que no debemos dejar que nos critiquen por fiestas o por cosas que refiriéndose a las fiestas judías, a nuestro culto racional, porque todas estas cosas eran la sombra de lo que había de venir. Nosotros todavía pues esperamos nuestra restauración, cuando el Señor venga, cuando Él venga el rapto de la iglesia y este cuerpo incorruptible este cuerpo corruptible se vuelva incorruptible. Nosotros debemos los ritos, los cultos racionales que tenemos aquí. Estos no son reuniones sociales ni club bíblico ni nada de eso. Son cultos que llevamos precisamente para nosotros recordar y no olvidar quién es el Señor. Por eso vimos que Esdras pues cumplió con todos estos rituales, que parece como un rito, pero es precisamente lo que nosotros hacemos aquí también. Nosotros llegamos, nosotros oramos, nosotros cantamos, nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos gozamos con la palabra de Dios. Y esto mismo es lo que hacemos. Cada domingo repetimos este pasaje, esto que hizo Esdras aquí. Y yo doy gracias a Dios por los Esdras que hay aquí y por los Nehemías también. Esto fue un olvido que Israel se gastó de casi 1000 años. Dice en el versículo en la última vez que se hizo la fiesta de los tabernáculos, dice que fue cuando los tiempos de Josué, antes de los jueces, alrededor de 800 y pico de años, 900 años que ellos no hacían la fiesta de los tabernáculos. Imagínense, se había olvidado. Imagínense que nosotros duremos 800 años sin hacer la Santa Cena, sin discipular y sin hacer bautismo. O sea, sabemos que el Señor pues también castigó a Israel con los 70 años de la diáspora, cobrándole cada año sabático, ¿verdad? Que no cumplieron, que nunca lo han cumplido. Y bueno, en Israel podemos ver los errores que puede cometer la iglesia. Nosotros, nuestra iglesia local, tenemos todo para nosotros tener una restauración y un avivamiento y gozarnos y gozar de la coinonía y gozar del ágape que produce el estudiar la palabra. Nosotros lo hacemos aquí todos los domingos y la verdad que eso, yo desde temprano en la mañana los domingos, la verdad es que me gozo con venir. Mi domingo en la mañana trato de contagiar a mis hijos con eso y perdonen que me ponga de ejemplo, pero ojalá que podamos, por lo menos el punto 1, tener un mismo sentir. Ese es el mejor deseo que pues tiene cada cristiano para con su iglesia local. Doy gracias a Dios por mi iglesia local. Gracias a Dios que puedo traer a mis hijos a una iglesia, exponerlos a la palabra, hacerlo en mi casa también y hacerlo libremente. Sabemos las cosas que están pasando, ¿verdad, Pepe? Que lo hablamos esta mañana. Y, hermano, yo creo que no hay que hablar más nada. Este pasaje es clarísimo. Así que vamos a orar. Señor y Padre nuestro, como dice este pasaje, pedimos tu aprobación diciendo amén y amén. Oh mi Dios, bendice nuestra iglesia local. Míranos a nosotros. Bendícenos a cada uno de nosotros. Multiplica, Señor, pues, todo el gozo que nosotros necesitamos aquí. Ayúdanos a encontrarlo en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, en las cosas que tú has hecho con nuestra vida. Oh mi Dios, ayúdanos a no olvidar todas las cosas grandiosas que tú has hecho por nosotros. Esa es la razón de ser de esta iglesia local. Por eso hemos santificado, hemos apartado este sitio para venir y reunirnos y acordarnos de ti, Señor. Gracias por ese privilegio de hacerlo en este sitio. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.